El tema de hoy, de este encuentro saludable, es manejo de las emociones. Entonces vamos a hacer un recorrido por cada uno de los componentes que tienen que ver con las emociones. Y pues las emociones son reacciones físico-fisiológicas que se presentan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando reciben un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Entonces ahí podemos ver que hay varias emociones, las comunes: la alegría, el miedo, la vergüenza, la culpa, la tristeza, la cólera. Nos dicen que las emociones son reacciones físico-fisiológicas que se experimentan ante estímulos o internos o externos. Son una forma natural de responder a lo que sucede a nuestro alrededor, es decir, que como seres vivos tenemos ese don, esa capacidad de percibir un evento y que haya una reacción. Las características son una forma de adaptación del individuo, ayuda a sobrevivir, a actuar y adaptarse al entorno, involucra una reacción fisiológica, una respuesta conductual y un componente cognitivo. Son intensas, pasajeras, agradables o penosas. Van acompañadas de cierta conmoción somática. La importancia de estas emociones no tienen que ver con los pensamientos positivos, con los negativos, ayudan a brindar nuevas posibilidades a aprender y a desarrollar habilidades. Por ejemplo, la sorpresa, la tristeza, el miedo, la ansiedad, la melancolía, los celos, la culpa, la ira, la alegría, el asco. Esas son emociones, son sentimientos. Pues las emociones no son ni buenas ni malas, solo que debemos de aprender a manejarla, y ese componente se llama inteligencia emocional. Es la capacidad de controlar emociones propias y ajenas, de ayudar a desarrollar esas emociones con éxito en nuestra vida diaria, en nuestro mundo profesional. Lo primero que se aprende en la inteligencia emocional es aprender a conocer las emociones, a reconocerlas, a ser empático, a manejar el estrés, a adaptarse a situaciones cambiantes y a tomar decisiones, a tener resiliencia, a resolver conflictos y obviamente a tener una comunicación asertiva. Los beneficios de la inteligencia emocional es construir relaciones sólidas, hacer frente a situaciones difíciles, ser más asertivo, ser más feliz, superar actitudes de creencias y hábitos negativos, sacar más partido de la información emocional, ser consciente de lo que se dice y cómo se dice, conocer cómo se procesan las emociones, utilizar información emocional para guiar el comportamiento, ponerse en el lugar de los demás para comprenderlos, intervenir en los conflictos de trabajo para solucionarlas de manera efectiva, controlar episodios de enojo.
Entonces, pues dentro de nuestra psicología tenemos unos procesos cognitivos que todo ser humano tiene. Los procesos cognitivos básicos son la sensación, la percepción, la memoria, la atención y concentración. Y los procesos cognitivos superiores, pues que nos diferencian de los animales, pues es el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. ¿Cómo se deben manejar las emociones? Pues el manejo de las emociones es la capacidad de reconocer y regular las emociones, ya sean positivas o negativas, para promover el bienestar personal y social. Algunas técnicas para manejar las emociones son el mindfulness, que es la atención plena que hemos hablado en estos encuentros, que ayuda a detectar emociones negativas y a reducir la ansiedad. También lo que hemos aprendido en estos encuentros sobre la respiración profunda, una técnica de relajación que puede ayudar a controlar las emociones. Detención del pensamiento, identificar pensamientos negativos, también lo vimos acá, y luego ordenarse a sí mismo y pararlos. Entrenamiento en la relajación progresiva, que también la vimos, a la muscular, un método fisiológico centrado en el aprendizaje de control del músculo periférico. La terapia emocional es un tipo de terapia focalizada, centrada en las emociones. Otras recomendaciones para el manejo de las emociones son considerar las emociones sin juzgarlas, igual que los pensamientos, analizar las cosas desde un punto de vista diferente, reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos positivos, ser bondadosos consigo mismo, realizar actividades sociales, desarrollar una red de soporte personal de amigos y familiares, gestionar la emoción y ayuda a evitar los conflictos y enfrentamientos innecesarios, generar empatía con los demás, orientarse hacia un objetivo que nos planteemos, aprender de los errores propios y ajenos. Si no manejamos las emociones, pues nos vamos a enfermar y vamos a causarle daño a nuestro cuerpo. Se dice que el enojo pues nos afecta el hígado, que la tristeza nos daña los pulmones, que la angustia nos daña el estómago, que el estrés afecta o daña el corazón, que el miedo afecta los riñones. Por eso es muy importante que para nuestra salud mental y nuestra salud física, podamos manejar las emociones y evitar daños como presión alta, como acidosis, como úlceras y daños en diferentes partes del cuerpo a causa de no saber manejar las emociones. Patrones de respuesta. Entonces viene una acción negativa o positiva, como sea, un ataque, lo afrontamos, puede aparecer en ese afrontamiento una preocupación, una culpa, una reacción. Si la superamos, pues entonces vamos a adaptarnos. Luego viene el aspecto de la resiliencia y avanzamos hacia adelante y no nos quedamos estancados en la preocupación o en el conflicto. Ya lo habíamos visto en veces en los encuentros anteriores, cómo las emociones se centran en el cuerpo en una determinada parte y se tornan en unos colores
diferentes: la cólera, el miedo, el disgusto, la felicidad, la tristeza, la sorpresa, estar neutral, ¿qué nos pasa? La ansiedad, ¿qué nos pasa? ¿Dónde está? El amor, la depresión, el desprecio, el orgullo, la vergüenza, la envidia. Genera unos impactos y unas reacciones en el cuerpo a medida que sentimos o expresamos las diferentes emociones, y si no las controlamos, pues tanto las buenas como las malas nos pueden causar daños en nuestro cuerpo físico y en nuestro comportamiento. Las emociones se conocen más que todo cuando estamos en comunidad, cuando estamos en interacción, cuando alguien nos rodea y cuando alguien nos dice algunas palabras o se expresa con nosotros. Y para mayor conocimiento de las emociones es cuando vivimos en pareja, porque nuestra pareja va a ver mis emociones y obviamente que yo voy a ver las emociones de mi pareja. Entonces la relación de pareja es una buena terapia para mirar cómo funciona, cómo son nuestras emociones, y también esta relación de pareja, al igual que las actividades familiares, nos enseñan a manejar nuestras emociones y también a enseñar a nuestros hijos a manejar estas emociones. Pues las emociones se encuentran ubicadas en el sistema límbico, en el centro del cerebro. Entonces allí es donde de manera instintiva pues va a aparecer las reacciones normales de todo ser vivo ante cualquier evento o circunstancia que se presente externa o internamente. Entonces las emociones tienen una reacción instintiva. Solamente podemos tomar control de las emociones cuando no permitimos que las emociones funcionen de manera instintiva, sino que pasen por la parte razonativa, es decir, por el cerebro, para que haya una filtración y una reacción adecuada. Recordemos que nuestro cerebro está compuesto como base en los instintos, en las motivaciones, en la emoción y en la razón. Aunque aceptemos o no aceptemos las emociones, aunque aceptemos o no aceptemos, las emociones o los sentimientos ocupan la mayor cantidad de nuestra psiquis, de nuestra mente. Y la razón es muy pequeña. Por solo ser seres vivos, pues las emociones aparecen en el instante que suceda cualquier evento. La amígdala es una glándula que tenemos en el centro del cerebro, en el sistema límbico, que nos sirve para que controle en un momento determinado todo nuestro sistema nervioso y todo nuestro cuerpo ante un evento externo. Puede ser de alegría o puede ser más que todo de miedo, de peligro. Entonces esta es una de las glándulas de supervivencia. Pero entre las emociones también está el cuerpo calloso, el tálamo, el hipotálamo, el tallo encefálico y el cerebelo. En estas partes del cuerpo, del cuerpo del cerebro, es donde se desarrolla toda la parte emocional de nuestro comportamiento. Por eso los neurólogos o los psicólogos, para poder mirar trastornos emocionales,
pues deben de conocer muy bien cómo se compone el cerebro y cómo reacciona el cerebro ante el tema emocional. El sistema límbico y su papel en la regulación emocional se encarga de darle un significado a las emociones y regularlas de acuerdo al tipo de situación particular. La amígdala, por ejemplo, se encarga de detectar los estímulos que pueden ser considerados amenazantes y desencadenar una reacción de miedo o de ansiedad. Este proceso condiciona las respuestas emocionales y prepara el organismo para reaccionar. Entonces, tanto positiva como negativamente, el sistema límbico pues actúa en esta situación. Volvemos a mirar que tenemos un cerebro instintivo animal reptílico, reacciones instintivas muy rápidas. Está el cerebro emocional, que se encuentra entonces en el sistema límbico, y tenemos los impulsos emocionales rápidos, y tenemos el cerebro racional, que determina reacciones más lentas. Entonces, así funciona nuestra psiquis. Entonces, nosotros tenemos que estar en la mitad para captar las reacciones, las emociones y convertir esas sensaciones, esas reacciones en un razonamiento con el tema de los valores, con el tema moral y con la capacidad afectiva o la capacidad de amar. Entonces, para poder manejar las emociones, tenemos que tener un alto sentido de comportamiento adecuado, de reglas, de hábitos, de conocimiento sobre lo que es dañino y lo que es positivo o lo que es negativo en nuestro organismo. Yo siento, yo pienso, yo actúo. Entonces no es que yo siento y actúo. No, yo siento, pero yo pienso. Yo tomo conciencia y actúo. Las personas inconscientes que no tienen capacidad de análisis de conciencia, entonces actúan sin darse cuenta las consecuencias que hay de no comportarse de manera tranquila, serena, consciente, pausada, sino que yo siento y yo actúo. Entonces, el tema del manejo emocional es que yo siento, yo pienso, analizo y luego actúo ante cualquier reacción que se presente en una emoción. Entonces, siento, yo pienso, yo actúo, eso se llama autocontrol. Controlo mis emociones, manejo mis emociones, no mis emociones me manejan a mí. Entonces, ese hace parte del ejercicio de la inteligencia emocional. Una cosa es que yo pienso cuando ya pasó. Entonces, reflexioné cuando ya cometí el error. Reflexioné cuando ya reaccioné de manera instintiva y entonces lo que debería haber pasado y lo que pasó, hay una diferencia entre esos dos aspectos importantes de lo que pasó y de lo que debía de haber pasado. Hay unas emociones negativas. Las emociones negativas son aquellas que producen malestar psicológico o que no nos gusta o que es de desagrado. Pueden ser una señal de amenaza o desafío que debemos enfrentar. Ejemplo de las emociones negativas, la tristeza. Entonces, cuando sentimos tristeza, no hay que buscar algo que evite la tristeza. No hay que buscar algo que genere la alegría, sino necesitamos conocer la tristeza.
sentir la tristeza, experimentar la tristeza y saber de dónde viene, por qué sentimos eso, porque si no la conocemos, si no la sentimos, si no la experimentamos en el cuerpo, no la podemos manejar. Entonces, no hay que rechazar ninguna emoción. Lo que hay es que comprenderla, entenderla y manejarla, al igual que la ira, al igual que el miedo. Cuando uno siente asco hacia algo, antes de huir de ese asco, hay que experimentar el asco y mirar qué reacciones hay en mi cuerpo en algo que no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Y trascender ese sentimiento, comprenderlo. La frustración, la envidia, que también la tenemos ahí, son emociones que tenemos que decir, ¿yo por qué siento envidia por la otra persona? Y busco un análisis de cada uno, lo mismo que los celos, las apariencias, el tema de la soledad, ¿por qué me siento solo? Y a veces estoy solo cuando estoy bien acompañado. O en el tema de la desesperación, del afán, de la angustia cuando vamos en Transmilenio. Las consecuencias de las emociones negativas cuando no las sabemos manejar, pues reducen la autoestima. Entonces nos sentimos ofendidos a nosotros mismos. También reduce la confianza. Y también evita, pues, daña nuestras posibilidades de superación. Pueden ir acompañados de reacciones fisiológicas en el cuerpo, como por ejemplo dolor de cabeza. Entonces, cuando una emoción no la sé manejar, pues tenemos migraña, tenemos dolor de cabeza porque no aprendimos a manejar una emoción, no la enfrentamos y vamos a tener reflujos, acidosis, úlceras gástricas, mareos, hasta náuseas. Ustedes ven que cuando hay un momento de peligro, cuando ve algo que es repugnante, pues nos da ganas de vomitar, náuseas. Exactamente porque hay una reacción inmediata ante un fenómeno que nosotros no manejamos. Pero además, si no sabemos manejar las emociones, pues el más afectado es nuestro sistema inmune. Es decir, que vamos a tener problemas en las defensas del cuerpo. Transarse uno en un disgusto, vivir en una pelea como si fuera perros y gatos o como si fueran animales instintivos y estar de manera instintiva e inconsciente en esto, pues demuestra que no tenemos la habilidad de detenernos un poco y de mirar esas emociones, de conocer las emociones para poderlas controlar, sino que nos desbordamos en una discusión, en una pelea, en un odio o en una acción que obviamente con toda esa adrenalina, con todas esas hormonas que van a salir descontroladamente, pues nos vamos a enfermar. ¿Cómo afrontar las emociones negativas? Entonces vuelve aquí lo que les estaba diciendo, que es reconocerlas y reconocerlas y analizarlas. Aprenderlas a superar lo que no son útiles, es decir, lo que no me sirve, pues ¿para qué las siento? Prestarle atención a ellas, no puedo salir corriendo ante una emoción. Inclusive aceptarlas y darle la bienvenida. Bienvenido el miedo, bienvenido el estrés, bienvenido la angustia, bienvenido la repulsión, bienvenido ese sentimiento de envidia, ese sentimiento de celos. ¿Por qué? Porque debo conocerlas. La importancia de aceptar las emociones negativas. Aceptar las emociones negativas puede ser una manera de afrontarlas. No es necesario esconderlas, porque si las escondemos, pues nos enfermamos. Ni huir de ellas. No es necesario fingir que estamos bien y si no lo sentimos, pues ¿para qué lo decimos? No es necesario esforzar todos los días por estar bien. Es importante sentirnos mal. Es importante sentirnos triste. Es importante tener miedo.
es importante tener celos. Es importante porque hace parte de crecer y de conocer situaciones que se suceden. No podemos estar pensando que siempre estamos bien, que nuestras relaciones son excelentes. Hay que propiciar a veces emociones negativas para mirar qué clase de emociones tenemos allá en nuestro inconsciente y en nuestro subconsciente, que en un momento dado, sin darnos cuenta, van a aparecer y no nosotros vamos a reaccionar de forma instintiva. Hay que mirar y conocer, al igual que como conocimos las negativas, igual y conocer las emociones positivas. Entonces, las emociones positivas son estados emocionales que nos hacen sentir bien y contribuir a nuestro bienestar y calidad de vida. Ejemplo como la alegría, la felicidad, el placer, la gratitud, la paz, el interés, el orgullo, la diversión. Y los beneficios pues ayudan a enfrentar el estrés, la adversidad, los desafíos de la vida. Nos impulsan a aceptar retos, a desarrollar mejores relaciones, a enfrentar actividades. Nos ayuda a tener un mejor desempeño en el equilibrio y en nuestras vidas. Nos ayuda a gestionar mejor los desafíos, potenciar nuestras relaciones y encontrar mayor satisfacción cada día. Entonces, tanto las emociones negativas como las positivas, debemos de conocerlas y debemos experimentarlas y debemos reconocerlas y manejarlas. ¿Cómo cultivamos las emociones positivas? Pues hay que hacer entrenamiento con las amistades, con la relajación, experimentar la gratitud, sentir y practicar la amabilidad y convertir la relajación, la gratitud, la amabilidad, la resiliencia en un hábito. Trabajar esas emociones positivas para tener un equilibrio y sobre todo para tener una proyección. Sentir emociones positivas o negativas es algo natural del ser humano y es normal en el ser humano. No podemos decir, ay, ese hombre o esa persona, cómo está de triste, cómo está de violenta, cómo está de agresiva. Pues porque solamente decimos que ese comportamiento no nos hace como personas malas o buenas, sino simplemente como unas emociones negativas o positivas para describir como situaciones difíciles. Las emociones positivas o la inteligencia emocional hay que practicarla no solo a nivel individual, sino también a nivel familiar, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, practicarla y promoverla, como lo vimos anteriormente, promoviendo esos comportamientos de manera positiva. Entonces aquí de nuevo aparece el cerebro con nuestro sistema límbico, con nuestro sistema de los lóbulos cerebrales y cómo funciona nuestro cerebro de manera continua con las emociones. ¿Qué sucede cuando las emociones no se manejan positivamente? Pues entonces tenemos trastornos emocionales y son condiciones mentales que afectan de la manera que las personas sienten, piensan o actúan. Pueden causar dificultades en las relaciones en el trabajo y en la vida cotidiana. Trastornos de estado de ánimo. Son alteraciones emocionales que se caracterizan por periodos prolongados de tristeza, euforia excesiva. También se denominan trastornos del humor. Los trastornos del estado de ánimo pueden ser bipolares u unipolares. Algunos ejemplos de trastornos del estado de ánimo son la depresión, la manía y otras más que aparecen en los trastornos emocionales en psicología. Tanto las emociones como los impulsos son reacciones también. Los impulsos y las emociones, pues los impulsos son un poco más instintivos.
Un impulso es la tendencia de que mayormente los seres humanos experimentan, aunque sea una vez en la vida, que implica el actuar movidos por alguna emoción sin que haya mediado una deliberación previa o un razonamiento o una comprensión. Son impulsos que, ¿cómo y por qué hice esto? Y pueden no suceder de manera continua, sino en un momento determinado, como intentar matar a una persona, por ejemplo, o como intentar suicidarse. Esos son unos impulsos que van seguidas de una emoción. Un episodio o un impulso es la tendencia a actuar de manera rápida, inesperada y desmedida. Puede ser para disminuir la tensión que genera un deseo o por un descenso del autocontrol. Un impulso primario o los impulsos primarios son patrones de comportamiento biológicos innatos que son compartidos por todos los seres humanos. Influyen en acciones y pensamientos y emociones. Son fundamentalmente usados para la supervivencia. Un impulso, como vemos esta imagen, es cuando nos ofendieron terriblemente, nos hirieron el amor propio y reaccionamos de una manera agresiva y violenta. La impulsividad es un rasgo de la personalidad que se caracteriza por la incapacidad de control de los impulsos, las tentaciones, los deseos. Las personas impulsivas actúan sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. Trastornos del control de los impulsos son condiciones psicológicas caracterizadas por la incapacidad de resistir impulsos que pueden resultar altamente perjudiciales. Algunos ejemplos de trastornos del control de impulsos son la cleptomanía, como coger las cosas que no son suyas, no son de la persona, el robo impulsivo, arrancarse el pelo, pellizcarse, morderse las uñas y otras muchas más que pueden suceder y que la persona puede tener esos trastornos y no se dan cuenta. Trastornos explosivos consisten en episodios de la pérdida del control de los impulsos agresivos, dando lugar a actos violentos, graves o destrucción de la propiedad. Entonces lo vemos a diario en los medios de comunicación, como las personas no manejan impulsos y actúan de una manera sin control. La cleptomanía, fracaso repetido en aguantar los impulsos de robar objetos que ni son necesarios, sino que pues no se dan ni cuenta. Otros impulsos es como en los juegos patológicos, los que les gusta a toda hora estar jugando, chance, bingo, loterías, y que apuestan su capital y todo lo que tiene, y esto es un tema muy grave para un vicio o un impulso negativo para la persona. La piromanía, que es la de prenderle fuego a las cosas para mirar cómo se incendia, cómo se destruye, y al ver el fuego y al ver destruir las cosas, pues genera un placer, y hay personas que tienen esta situación y que ni se dan cuenta. Ahí vemos el del juego, ahí vemos el que se guarda las cosas, y ahí vemos el otro fuego, tanto el juego como el fuego. Otros impulsos, como el de arrancarse el pelo, el de pellizcarse de la piel. Hay otro como la inocofagia, que es comer y comer y además comerse las uñas. La dermatofagia, que es morderse las uñas. La tricofagia, que falta de control en los impulsos de arrancarse el pelo. La compra, las personas que no resisten la tentación de comprar cosas. Y síndrome de adaptador compulsivo, tendencias a la acumulación de objetos, de tener basura en la casa y de tener elementos que no los necesita, de acumular cosas
eso son muy peligrosos, especialmente para la salud. Ahí vemos una de las emociones o de los impulsos negativos que muchas personas lo tienen y que ni siquiera lo saben que lo tienen, y pues que cuando una persona tiene este tipo de acciones, pues se requiere un tratamiento profesional. Ahí vemos una foto donde la persona le gusta tener cosas que no sirven y le gusta inundarse de objetos, de basura, de escombros, y es feliz viviendo ese ambiente en su casa o en el trabajo o en donde se encuentra, y eso hace parte de un trastorno emocional. Entonces, las emociones positivas como la alegría, la esperanza, la serenidad y el amor, mente abierta, que aumenta nuestra capacidad de percepción y aprendizaje, nos movemos en constructivos, desarrollamos recursos físicos, mentales y sociales, y nos transformamos, crecemos, creamos emociones positivas. Entonces, hay que hacer todo un círculo de reconocer las emociones, de vivir las emociones, de manejar las emociones, de controlar las emociones, siempre con el objeto de poder crecer y poder estar mayormente adelante ante las dificultades que se nos presenten. El manejo de impulsos. El manejo de impulsos es una habilidad que se puede aprender y que nos ayuda a tener una vida sana y equilibrada. ¿Qué es el control de impulso? Es un trastorno que dificulta controlar conductas dañinas o con consecuencias graves. Puede afectar a niños y adultos. En los niños están más relacionados con problemas de control emocional. El manejo de impulso es una habilidad que se puede aprender y que ayuda a tener una vida sana y equilibrada. Bueno, entonces hay algunas sugestiones que les dije por allá en neurolingüística sobre unas afirmaciones positivas sobre el manejo de emociones. Yo hoy manejo y controlo mis instintos. Yo hoy controlo y manejo mis emociones e impulsos. Hoy yo controlo y manejo mis pensamientos. Hoy yo manejo y controlo mis acciones. Hoy yo soy responsable de mis actos. Esto hace parte de la neurolingüística cuando tenemos emociones que nos es difícil de manejar o de controlar. Las emociones o los impulsos negativos pues tienen unas consecuencias que deterioran las relaciones personales. Abuso de drogas, de alcohol, baja autoestima, depresión, conductas que están tipificadas también como un delito. ¿Cómo se pueden tratar? Pues para identificar y tratar el control de impulsos es necesario acudir a un especialista en el tema, como en el caso de un psicólogo. Entonces, tenemos que unir nuestras emociones con el cerebro, nuestras emociones con nuestra parte espiritual, nuestras emociones con nuestros valores, con nuestros principios, y siempre estar en autoobservación, siempre estar en conocernos y en promover una inteligencia emocional para poder proteger y para poder defender y para poder contribuir con mi salud mental. Entonces, esta es como la exposición del día de hoy sobre las emociones.